Hola hermanos, bienvenidos a esta segunda clase o la segunda parte de esta tercera clase, donde estamos hablando acerca de la importancia del texto en nuestra predicación. Y en esta semana en esta clase vamos a hablar acerca de 3 puntitos relacionados con el texto. El primero tiene relación con la selección del texto bíblico. El segundo es cómo reunir una amplia variedad de textos bíblicos. Y el tercer punto es el estudio propiamente tal del texto. El primer punto que vamos a analizar hoy día tiene relación con la selección del texto bíblico. El primer punto que debemos dejar en consideración al momento de seleccionar un texto para nuestra predicación es que el texto debe ser claro. Es decir, debe ser un texto que, explicado en su contexto, donde está inserto, en el pasaje de la Biblia donde está inserto, y tomando en consideración las otras doctrinas bíblicas, debe ser un texto claro, un texto que no lleve a confusión y que no pueda llevar a conclusiones erróneas. Por el contrario, si nosotros seleccionamos un texto confuso o sacado de su contexto, podríamos llevar a malas interpretaciones, a especulaciones, y también podríamos generar una curiosidad en nuestros hermanos que podría llevarles a la confusión. Por lo tanto, siempre tenemos que tener la claridad suficiente de seleccionar un texto que se explique por sí mismo, que tenga la claridad suficiente para que nuestros hermanos entiendan nuestro sermón y para que nuestro sermón tenga el sustento bíblico suficiente en ese texto. Un segundo punto es que el texto debe llenar el corazón del predicador. ¿Qué significa esto? Que el texto que nosotros escogemos para nuestra predicación primero debe habernos bendecido a nosotros, primero debió habernos enseñado a nosotros. Es muy común que nos demos cuenta que cuando nosotros predicamos un mensaje, ese mensaje antes tuvimos que haberlo predicado para nosotros mismos, haberlo estructurado, enseñado, digerido en nuestro propio corazón, en nuestra propia mente, y a partir de esa enseñanza que el Espíritu ministra a nuestro interior, a nuestro corazón, es que nosotros podemos exteriorizarlo y enseñarlo a nuestros hermanos. Por lo tanto, cada texto que nosotros utilizamos debe haber primero bendecido nuestra vida, debe haber llenado nuestro corazón primero, nuestras necesidades, debe haber servido para nuestro crecimiento, y entonces estamos capacitados para tomar ese texto y exponerlo frente a nuestros hermanos. Un tercer punto es que el texto debe suplir las necesidades humanas. Como vimos en clases anteriores, la predicación suple necesidades humanas. ¿Cuáles son estas necesidades? La predicación de la palabra tiene como objetivo es que nosotros aprendamos y que nosotros, a partir de ese aprendizaje de la palabra y de lo que Dios quiere, nosotros mejoremos áreas de nuestra vida que están en necesidad. Puede ser que nosotros tengamos deficiencia en algún aspecto de nuestra vida espiritual, puede ser que tengamos que mejorar algún punto, o puede ser que nosotros en algún momento, en alguna circunstancia determinada, necesitemos también de la palabra, no solamente como corrección, sino también como un consuelo, como un aliento, como un aliciente para nuestra vida cuando estamos pasando alguna dificultad. Por lo tanto, entendiendo que el sermón tiene ese objetivo, primeramente, de enseñarnos, de moldear nuestra vida, de cambiar algún área que nosotros estamos fallando, y también podría ser que necesitemos del sermón para algún estado emocional que estemos fallando, o que estemos pasando más que fallando, y en el cual necesitemos ayuda, sustento, aliento, ánimo, levantar nuestra moral. Entonces, en esos casos necesitamos que la palabra y que el texto llenen nuestra necesidad. Entonces, ese texto, en función de lo que queramos transmitir, de lo que Dios haya puesto en nuestro corazón para enseñarle a nuestros hermanos, ese texto tiene que haber satisfecho antes las necesidades humanas. Un segundo punto es que el texto debe abarcar el tema que nosotros queremos tratar. Entonces, como lo vimos anteriormente, si nosotros hemos definido un propósito en nuestro sermón, tenemos que seleccionar un texto que satisfaga el propósito de ese sermón. Es decir, si nosotros queremos predicar acerca de algún aspecto de la personalidad, por ejemplo,
que nos falte amor o que nos falte paciencia o que nos falte alguna característica de lo que Dios demanda para la personalidad del cristiano, entonces el texto que seleccionamos tiene que estar en función de lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos. Por lo tanto, el texto debe abarcar el tema que nosotros queremos tratar. No podemos seleccionar un texto que no contenga lo que nosotros queremos tratar. Alguna vez hemos escuchado a algunos predicadores que tal vez con toda la buena voluntad leen un texto y de ese texto exponen tal vez temas o puntos que no están contenidos en ese texto. Por lo tanto, eso lleva a confusión a los hermanos, eso lleva a confundir a quienes nos están escuchando. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacar nuestro tema del texto que nosotros estamos utilizando para exponerlo. No podemos sacar algo que no está en nuestro texto. También es posible que en algunos casos nosotros usemos de la herramienta del oyente, del tipo oyente, para que nosotros seleccionemos nuestro texto. Por ejemplo, si nosotros vamos a estar exponiendo o predicando en una reunión donde no hay cristianos, donde la mayoría de los oyentes no conoce al Señor y no conoce las doctrinas bíblicas, entonces lo más tal vez probable o lo más conveniente sea que nuestro texto que nosotros seleccionamos para esa predicación esté inclinado al evangelismo. ¿Por qué? Porque es un llamado a personas que no conocen al Señor. Por lo tanto, si la audiencia a la cual nosotros vamos a predicar nuestro mensaje no conoce al Señor, tal vez vamos a hablar o vamos a estar más proclives a hablar acerca de un texto evangelístico. Si por el contrario estamos hablando a creyentes, a cristianos ya tal vez un poco más maduros o con algún grado de experiencia ya también en el camino del Señor, tal vez escojamos un sermón distinto, un texto distinto que nos lleve a hablar acerca de algún tema doctrinal o algún tema ético. También un tercer caso, si nosotros vamos a exponer frente a jóvenes, entonces tal vez vamos a hablar acerca de la consagración o tal vez acerca del servicio. Por lo tanto, el argumento del oyente al cual nosotros vamos a exponer nuestro mensaje también es válido a la hora de seleccionar un texto bíblico. Otra consideración que nosotros vamos a tener también a la hora de seleccionar nuestro texto bíblico es que no debemos excluir textos conocidos. No debemos sacar textos que todo el mundo haya predicado, textos que sean muy conocidos por el hecho de ser conocidos, sino que también tenemos que considerarlos. Primero, porque la palabra del Señor siempre tiene algo nuevo fluyendo para nosotros. Por lo tanto, siempre es útil utilizar textos conocidos y no es conveniente descartarlos per se, sino que hay que tenerlos en consideración también. Y la segunda razón es porque Dios conoce la necesidad específica de cada creyente. Por lo tanto, aun cuando ayer se haya predicado un mensaje, si Dios coloca en nuestro corazón hablar del mismo texto que ya se ha predicado anteriormente, es porque tal vez la necesidad de alguno de los oyentes está relacionada con el mismo tema que se habló ayer y Dios quiere reforzar ese punto. Entonces no debemos excluir textos conocidos porque Dios siempre tiene algo nuevo para sacar y porque Dios conoce la necesidad específica de cada uno de nuestros hermanos y si Dios quiere hacer hincapié en algún punto, Él nos va a guiar para que seleccionemos un texto conocido. Un séptimo punto que nosotros debemos tener en consideración a la hora de seleccionar nuestro texto para la predicación es que el texto que nosotros escojamos, cualquiera sea este texto, no debe ser torcido de su posición natural. No debe ser torcido de su posición natural. ¿Qué entendemos por un texto torcido? Es aquel texto en el cual el predicador extrae forzadamente desde su posición natural, entendiendo por posición natural el contexto donde está aplicado, qué fue lo que se quiso decir, a quién se le dijo, en qué momento, en qué circunstancias se le dijo. Entonces, cuando se saca un texto desde ahí y se le da otra aplicación que no está en relación con lo que dice el contexto, que no está en relación con lo que dicen otras doctrinas bíblicas, entonces ahí tenemos que entender que se está sacando de contexto a una parte, una porción de la palabra. Por lo tanto, es muy importante que el texto que seleccionemos no lo usemos de manera inadecuada con respecto a lo que se quiso decir. Nosotros tenemos que aplicar siempre la regla de entender el contexto en el cual se dijo,
la cultura en la cual se dijo, y mirar principalmente lo que dicen los versículos que están antes, los versículos que están después, qué dicen otros versículos, qué dicen otros pasajes en relación con el mismo tema, porque podríamos caer en el error involuntario, por supuesto, de forzar algún versículo para algo que no dice. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración de no torcer un versículo desde su posición natural. Cuando nosotros tomamos un versículo, siempre tenemos que entender, como les decía anteriormente, qué fue lo que se quiso decir, a quién se le dijo, tomar la ubicación histórica, y si no es posible que nosotros tengamos información histórica o de contexto cultural de ese tiempo, entonces tenemos que ver exclusivamente lo que dice la palabra en los versículos adyacentes al texto que nosotros hemos tomado. Un octavo punto es que nosotros debemos tener en consideración siempre los libros y las enseñanzas del Antiguo Testamento, no descartarlas a priori, sino que tenerlas en consideración. Cuando nosotros descartamos el Antiguo Testamento, nos perdemos preciosas enseñanzas y preciosos sermones inspirados en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el Pentateuco, principalmente Éxodo, Levítico, Número, nos vamos a encontrar con que hay figuras del Nuevo Pacto que se aplican completamente en el Nuevo Pacto. Nosotros vemos los rituales y las enseñanzas rituales que hay en Levítico 16, en Levítico 23, en Números incluso hay aplicaciones que después se explican muy bien en hebreo. Por lo tanto, no debemos descartar aplicaciones y textos del Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos los Salmos, podemos entender el carácter de nuestro Dios. No hay ningún libro en la palabra del Señor de los 66 libros que hable más del carácter de nuestro Dios que los Salmos. Si nosotros queremos conocer a Dios, conocer su carácter revelado en la palabra, tenemos que ir a los Salmos. Podemos también considerar enseñanzas de integridad y fe, por ejemplo, en los casos de Abraham, en el caso de José con integridad, en el caso de Daniel, fe e integridad de nuestro Dios. Por lo tanto, el Antiguo Testamento siempre tiene que estar en nuestra predicación regular. Y un último punto es que, sin entrar en consideración con el punto previo, con el punto 6, es que nosotros debemos tener también en cuenta los últimos sermones que se han predicado. Es decir, cuando nosotros tenemos que seleccionar nuestro texto bíblico, también tenemos que tener en consideración cuáles son los últimos sermones que se han predicado, y si no tenemos una confirmación de parte de nuestro Dios de repetir algún sermón o que se parezca con algo de lo que se haya predicado anteriormente, no caer en la repetición. Muchas veces escuchamos que el día lunes se repiten predicaciones o muy parecidas o con enfoques muy parecidos a lo que se predicó el día domingo. Entonces tenemos que tener en consideración también de que si nuestro Dios no nos ha inspirado a través de su Espíritu Santo a repetir algún sermón o a repetir algún texto, evitar en lo posible la repetición, porque podríamos caer en la monotonía para quienes nos están escuchando. Y también tener en consideración nuestras predicaciones, que nuestra predicación también no sea rutinaria, que no estemos predicando siempre de lo mismo, de tal forma que nuestros hermanos cuando nos escuchan digan, va a predicar el hermano Moisés, que siempre predica de A o de B o de C. Entonces también tener en consideración lo que nosotros hemos estado predicando anteriormente, cuál ha sido nuestro sermón, qué predicación hemos tenido, de tal forma de evitar la monotonía de nuestros oyentes. Y también para que la iglesia tenga una variedad rica que le proporcione la enseñanza y el crecimiento, evitando caer en la rutina de sermones repetidos, tanto de otros hermanos como de nosotros mismos. El segundo punto es reuniendo un listado amplio de textos bíblicos para nuestro estudio. Para esto hay algunos consejos que son muy necesarios. Primero, tenemos que leer la Biblia constantemente, siempre. Más allá de nuestro estudio devocional, debemos leer nuestra Biblia en forma sistemática. Nosotros leemos la Biblia generalmente cuando tenemos alguna necesidad, cuando tenemos alguna curiosidad la leemos, pero además de eso tenemos que tenemos que estar acostumbrados a tener un estudio sistemático de la Biblia. Si nosotros no leemos la Biblia, no vamos a tener que predicar. Nuestra fuente está en la Biblia, por lo tanto, un predicador tiene que leer la Biblia. Siempre tiene que estar acostumbrado y tiene que estar habituado a leer la Biblia.
Entonces, como les decía, constantemente y en forma sistemática, libro por libro, analizando los capítulos. Tampoco la idea es leer por leer y llegar a final de un año y decir leí la Biblia completa. No, nuestro estudio tiene que ser un estudio sistemático. Jesucristo dijo escudriñen. Escudriñar significa escarbar, meterse, comparar, ver qué significa, ver por qué lo dijo. Eso es escudriñar la Biblia. Leer la Biblia tiene que ser un ejercicio permanente del predicador. Segundo punto, tenemos que estar habituados a estudiar y a escuchar sermones de otros predicadores. Esto enriquece primero la vida del predicador, nuestra propia vida. También permite conocer otras formas de cómo se ha entregado el Evangelio, cómo se predican ciertos textos. Entonces es conveniente que nosotros estemos permanentemente escuchando, leyendo a otros predicadores. También nos sirve para formular nuestras propias predicaciones. Yo debo contarles que muchas veces las predicaciones que el Señor me ha entregado a mí mismo, lo que yo mismo he hecho, está basado muchas veces en las predicaciones de los hermanos en el local, en el Olivo. Cuando yo escucho predicaciones de los hermanos, de repente escucho algún tema y de ahí eso me va dando algún tema o algún versículo y lo empiezo a estudiar. Es por eso que es necesario y es muy conveniente que nosotros escuchemos permanentemente y leamos sermones de otros predicadores. Escuche predicadores de su iglesia, eso es importante. No desprecien ningún predicador, todos los predicadores, porque finalmente lo que hablan es la palabra de Dios. Todos los predicadores tienen algo de lo que uno pueda sacar. Siempre hay una fuente. En la Biblia, la palabra y la predicación tienen una fuente tan importante, tan abundante, que cualquier predicación siempre nos da una fuente para que nosotros podamos también sacar una predicación. Yo he escuchado grandes predicaciones en nuestro templo con los hermanos que están siempre predicando constantemente. Y de ahí el Señor me ha iluminado, me ha enseñado, me ha inspirado para sacar predicaciones. Escucha las predicaciones de su iglesia, de su templo. También hay que tener una precaución de a quién escuchamos. Esto es importante tener en consideración también. No hay que escuchar a cualquier persona. Siempre tenemos que tener muy claro al predicador que estamos escuchando y el mensaje y la doctrina y que esté acorde a la palabra del Señor. Un tercer punto es que es conveniente que nosotros leamos también libros escritos por hombres importantes, la palabra del Señor también. Entonces, apuntes de grandes predicadores, también es conveniente tenerlo. Les dejo una referencia en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Esta carta de Pablo a Timoteo fue escrita 2 semanas antes de que Pablo fuera sacrificado en Roma. Y cuando estaba aún en el último periodo de su vida, Pablo estaba preocupado de sus libros, de estudiar. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 4:14, le dice: trae cuando vengas el capote, que era un abrigo, que dejen trovas en casa de Carpo. Le dice los libros y los pergaminos. Fíjense que en la última etapa de su vida, a 2 semanitas de morir, Pablo podría haber dicho: ya lo hice todo, prediqué, fundé iglesia, pero aún así en ese minuto, en ese punto, después de haber escrito brillantes libros, Pablo está preocupado de seguir estudiando. Él pidió, siendo Pablo, pidió los libros y que le trajeran los pergaminos. Por lo tanto, es importante que nosotros estudiemos la palabra del Señor y en lo posible también con la dirección de su pastor, con la dirección de su guía, de los profesores, del profesor de teología, en este caso, hermano Ismael, o el pastor de su iglesia, el pastor Luis, o quien sea, donde usted esté, o su guía del templo. También sea orientado a quien leer, para que tampoco estemos leyendo cualquier cosa, sino que también tengamos una orientación, lea el libro. Un cuarto punto es que nosotros también es conveniente que podamos usar un libro de apunte. La memoria es frágil, por lo tanto nos sirve también para ordenar la idea. Dedique tiempo a preparar, punto 5, dedique tiempo a preparar las predicaciones. Una predicación requiere tiempo y requiere un estudio sistemático, requiere ordenar las ideas, ordenar los versículos, ordenar las predicaciones para que no sea un caldo, un disparo de ideas, sino que sea en una línea coherente, que nuestros hermanos que no tienen tanto conocimiento tal vez como usted lo tiene, y que no tienen todas las ideas claras, tal vez tengan una secuencia lógica. Entonces ordene sus ideas, prepare la predicación con tiempo. Si es necesario, no era una recomendación ni tampoco está mal, si es necesario, anoten un papelito cosas que usted sienta decir, de tal forma que en la predicación el Espíritu Santo le va a dar a usted sobre qué idea dar más énfasis, sobre qué idea dar menos énfasis. En lo personal, si viene al caso el ejemplo, muchas veces cuando me ha tocado preparar predicaciones,
Yo anoto algunos puntos sobre los que quiero dar énfasis y otros sobre los que quiero pasar un poco más rápido, pero en la predicación misma el Señor ha tomado y ha invertido el orden y me ha hecho colocar énfasis en puntos donde yo no tenía considerado colocar más énfasis y ha pasado más inadvertido algunos puntos que yo sí tenía considerado. Pero la idea es que nosotros tengamos un orden. Así nos evita que nos repitamos las ideas, que volvamos a decir cosas que ya dijimos antes. Entonces es importante también tener un orden y preparar nuestra predicación en términos sistemáticos. En lo posible también, archive sus sermones, anote sus predicaciones. Las tengo ordenaditas, así usted le va a permitir, esta es una enseñanza también para mi vida, le va a servir para que los sermones no se pierdan, para que usted tenga clara en qué fecha se expuso su sermón y porque nuevamente Dios en algún momento lo puede usar, puede tomar ese sermón y darle un nuevo enfoque. La palabra de Dios siempre es fresca, siempre un mensaje que ya se dio, Dios lo puede tomar y le puede dar un enfoque distinto. Me ha pasado a mí también que cuando el Señor me ha hecho predicar algo que ya había hecho antes, que había predicado antes, siempre hay un enfoque distinto, siempre hay una mirada, siempre hay un énfasis distinto. Por lo tanto, guárdelo, ojalá con un índice para que no se pierda. Y otro punto 7, es que un predicador tiene que conocer, tiene que estar conectado con su entorno, conocer los acontecimientos. Primero conocer los acontecimientos del mundo, de lo que está pasando afuera, porque Jesucristo dijo, cuando veáis, en Marcos 13, cuando veáis todas estas cosas, conoced que el verano ya está cerca, que el tiempo está cerca. Entonces nosotros no podemos vivir en una burbuja, sino que tenemos que conocer qué es lo que está pasando, porque los tiempos nos dicen en qué momento estamos viviendo. Los tiempos nos dicen que Cristo está pronto, los tiempos nos dicen qué cosas de la palabra se están cumpliendo y qué cosas para lo cual la iglesia tiene que estar preparada. Entonces, si nosotros logramos entender el tiempo, logramos discriminar en qué tiempo estamos viviendo, podremos en nuestro mensaje también darle a la iglesia herramientas inspiradas en la palabra del Señor, inspiradas en el Espíritu Santo, por supuesto, siempre con unción del Espíritu Santo, para que nuestros hermanos estén preparados para las cosas que van a venir o las cosas que se están viendo. Es por eso que nosotros tenemos que conocer los tiempos. Y ya un poquito más local, tenemos que conocer también las necesidades de nuestros hermanos. Es necesario que nosotros conozcamos qué debilidades hay en nuestros hermanos y sin el ánimo de dar palos y de dar mensajes duros pensando en alguien en particular, nosotros podamos dar algún mensaje de crecimiento en general para la iglesia. El Señor nos ayuda ahí para no traspasar esa línea de predicar un mensaje que sea de crecimiento y siempre inspirado con amor, versus irnos al otro extremo. Siempre, aquí abro un paréntesis, siempre usted que predique recuerde que la base, el sustento de toda nuestra predicación es el amor. Nosotros le hablamos, Pablo le decía a Timoteo, si vas a hablarle a un anciano, enséñale como un padre, si a una anciana como una madre, si a una señorita, si a un joven como a tu hermano. Nunca, nunca, nunca tenemos que predicar con rabia, no, eso no, nunca tenemos que dar un mensaje con rabia. Muchas veces escucho predicaciones de predicadores que se paran y hablan con rabia y tratan mal a los hermanos y usan adjetivos y usan calificativos que no son los mejores, que no están en la palabra y usan pasajes fuera de contexto para hablar y para tratar a los hermanos. Y eso no es así, nosotros no debemos tratar mal a los hermanos, no porque nosotros veamos que la iglesia está en alguna falta, o que algún hermano en particular está en alguna falta, eso no nos da pie para que nosotros lo tratemos mal y sabiendo que ese hermano está en un pecado particular o está en una falta en particular, nosotros lo tratemos mal y usemos la palabra como argumento para atacar a una persona. En ningún caso. Siempre recuerden esto, la predicación siempre tiene que estar sustentada en el amor y la enseñanza. Y lo que nosotros hacemos siempre es enseñarle a nuestro hermano. Yo no le estoy enseñando a alguien de afuera, no le estoy enseñando a alguien que odio. Muchas veces pareciera que cuando uno escucha algunas predicaciones parece que el predicador está hablando no con amor, sino que está hablando con odio. Y parece que los oyentes a los que él les predica los odiaran. Porque la predicación es tan dura, los adjetivos son tan duros, los epítetos son tan duros que se usan que aparentemente el predicador no está inspirado en el amor, sino que está inspirado en el odio, en la rabia, en la frustración. Hay muchos predicadores que hablan desde la frustración. Entonces no se basan en la necesidad del pueblo, sino que se basan en lo que a ellos les ha pasado, en su experiencia dura, en las cosas que a ellos les ha frustrado, en las malas experiencias que ellos han tenido, y de eso hablan, y por eso que hablan con rabia, hablan con frustración, hablan con enojo, hablan con dureza, una dureza que no está en la palabra. Pero nosotros tenemos que
conociendo las necesidades de nuestros hermanos, hablarles con amor, no con dureza. Nosotros no somos jueces, ni somos papás, ni morimos por ellos, sino que fue nuestro Dios, Jesucristo, quien murió por ellos. Por lo tanto, nuestro mensaje siempre tiene que estar inspirado en amor, en amor. Siempre tenemos que hablar con respeto, con amor, con bondad, porque nuestro hermano puede estar fallando. Bueno, ese es el punto de reunir un listado amplio de texto. Llegamos al punto del estudio del texto y aquí la pregunta es: ¿qué hacemos una vez que hemos seleccionado un texto para nuestra predicación? Para analizar un texto, lo primero que tenemos que hacer es analizar el contexto de dónde está puesto el pasaje que nosotros hemos escogido. Tenemos que hacer un análisis de contexto siguiendo primero algunos pasos que son muy convenientes. El primero es observar qué encontramos en este pasaje. Lo primero que tenemos que hacer es entender qué circunstancias rodean a la situación que estamos leyendo, qué había pasado, qué estaba pasando en ese minuto cuando se escribió lo que estamos seleccionando en nuestro texto. Luego, una vez que hemos entendido qué es lo que estaba pasando, lo ideal, si es que es posible en la Biblia, comparar con otros pasajes que sean complementarios. Por ejemplo, si vamos a predicar acerca de los reyes, el pasaje que está en el libro de los reyes, compararlo con lo que está en Crónicas. Lo mismo ocurre con los evangelios. Si vamos a predicar de algún pasaje de los evangelios, compararlo con lo que dicen otros evangelios. Si vamos a predicar algo de Éxodo, la ley, compararlo con lo que dicen Deuteronomio. Siempre, idealmente, tener una visión distinta o más amplia con otros pasajes que sean complementarios. También usted puede ayudarse con diccionarios, con libros, con mapas, con Biblias, con diferentes versiones, de tal forma de tener una visión más completa del texto y del contexto que usted seleccionó. El segundo es examinar el libro completo que usted ha seleccionado para su texto. Idealmente, las preguntas que hay que resolver o que hay que responder son: ¿cuál es el tema del que trata el libro? Segundo, ¿qué se puede aprender acerca del carácter del libro? ¿Qué se puede aprender acerca del autor? ¿Qué se puede aprender acerca del carácter del autor? ¿Qué se puede aprender acerca del tiempo en el que vivió el autor del libro? ¿Cuál es el trasfondo histórico? ¿Cuál es la condición social? Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar acerca de Abdías, tenemos que entender por qué fue escrito ese libro, a quién estaba escrito. Y si hacemos un ejercicio muy rápido, nos vamos a dar cuenta que Abdías es una profecía contra Edom, y Edom representa a Esaú, que es el hermano de Israel. Es un juicio porque Edom, siendo hermano de Israel, no defendió a Israel cuando ellos estaban siendo atacados por los babilonios. Dice en el versículo 10, Abdías es un libro muy cortito del Antiguo Testamento, que dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza. En el versículo 12 dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día del infortunio de tu hermano. No debiste haberte alegrado, dice. No debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta, ni haber echado mano a sus bienes. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapan. No debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Entonces, el libro de Abdías es un juicio contra Edom por cuanto no ayudó a Israel en un momento de su angustia. Si hacemos el mismo ejercicio, por ejemplo, con Lamentaciones, nos vamos a encontrar que el contexto del libro es un castigo, es un lamento por la situación en la cual había llegado el pueblo, pero en medio de ese lamento resalta la fidelidad y la bondad de Dios. En el libro, de hecho, nos vamos a encontrar con que la iglesia estaba recién naciendo. El contexto es que estaban en la fiesta de Pentecostés, habían llegado desde múltiples lugares, de diferentes partes, y cada uno tenía su propio idioma. Judíos que venían desde Europa, desde Turquía, desde Asia, se habían juntado en Jerusalén. Y en ese minuto, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, los apóstoles empiezan a hablar en la lengua de cada uno de esos países. Por ese motivo es que Pedro les habla acerca del derramamiento del Espíritu y le habla en su lengua. Entonces tenemos que conocer el carácter y qué es lo que se quiso decir con los libros, con los pasajes en los que nosotros estamos leyendo. Un tercer punto: ¿quiénes son los receptores originales del libro? ¿A quién iba escrito? Como lo veíamos en el caso de Abdías, fue escrito para los edomitas, los de Edom, que son los descendientes de Esaú. En el libro, de hecho, es una persona llamada Teófilo. Si tomamos otro ejemplo, en el caso de los corintios, podríamos también entender qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que motivó que Pablo escribiera
esta carta con muchas correcciones que ellos tenían por hacer. Por lo tanto, tenemos que entender cuáles son las circunstancias que motivaron el libro, entendiendo quiénes son los receptores. Cuál es el propósito del autor, que en el caso de Pablo con los Corintios, por ejemplo, es corregir lo que estaba deficiente, corregir todos los problemas de moralidad y de problemas que tenían los rituales con esta iglesia y el desorden que tenía esta iglesia. ¿Con qué fin fue redactado este escrito? ¿Cuál es el objetivo que tenía el autor? Y la naturaleza general del libro. También hay que considerar las costumbres. ¿Por qué Pablo le habla acerca de los dioses? ¿Por qué le habla acerca de los dioses griegos? A los corintios en particular, porque ellos habían contaminado la cena del Señor con rituales que provenían de los cuales ellos estaban acostumbrados en sus rituales con sus dioses. Tenemos que entender todas estas cosas, el contexto general de las cosas del libro que estamos estudiando. Examinar el contexto que se va a predicar. Por ejemplo, hay que considerar algunas preguntas. En el caso, por ejemplo, de Mateo, determinar quién es el que escribe el libro, determinar a quiénes iba dirigido originalmente el libro, determinar el momento en el que se escribió o el momento en el que propició el incidente que dio lugar a la escritura del libro, ubicar el lugar, ubicar el asunto y clasificar la ocasión que motivó el contenido del libro. Por ejemplo, si nosotros hacemos un ejercicio muy simple, muy sencillo con el libro de Mateo, nos vamos a encontrar que quien escribe precisamente un discípulo del Señor, un apóstol llamado Leví, que fue llamado de su oficio, que era cobrar impuestos, un oficio muy odiado por los judíos. Por lo tanto, ¿quién es el que escribe? Es Mateo, alguien que era muy odiado por los judíos. ¿Y a quién iba dirigido este libro? Precisamente a los judíos. ¿Y cuál era su objetivo? Demostrar que Jesucristo era el Mesías esperado por los judíos. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de este libro, nos vamos a encontrar con algo muy, muy interesante. Mateo está escrito para los judíos, por lo tanto la genealogía de Jesucristo parte con Abraham, menciona a David, menciona a todos los patriarcas, a todos los reyes del linaje de David, para demostrar que Cristo era judío. Si nosotros leemos este evangelio, nos vamos a dar cuenta que en el capítulo 4, en el versículo 23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando. Entonces aquí enseña dos cosas. Aquí está tratando de demostrar que Jesucristo es el Mesías de los judíos. Y aquí dice, Jesucristo lo que hacía era enseñar y era sanar. Fíjense, y fíjense el análisis del contexto del libro. Si nosotros leemos en el capítulo 5, 6 y 7, es el Sermón del Monte, ahí lo que Cristo hace es enseñar. Fíjense lo que dice el contexto que nos da el capítulo 4, versículo 23, enseñando y sanando. Entonces los capítulos 5, 6 y 7, lo que hace Cristo es enseñar. Luego, en el capítulo 8 y el capítulo 9, lo que hace Cristo es sanar. Desde el capítulo 8 en adelante, ahora Jesucristo lo que hace es sanar. Fíjense que en el capítulo 8, versículo 2 dice: he aquí vio a un leproso. En el capítulo 8, versículo 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Y en el capítulo 8, versículo 14 dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Fíjense qué interesante es que el Señor Jesucristo, después de haber hecho enseñanza de los 3 primeros capítulos del Sermón del Monte, donde enseña en el capítulo 5, 6 y 7, ahora Él empieza a poner en práctica y a sanar, que es la segunda parte del contexto que nos da Mateo 4:23. Y Él comienza a sanar, y ahora es interesante cómo precisamente el Espíritu Santo inspira a Mateo para que su objetivo, que era hablarle a los judíos, use a esta gente, use estas imágenes precisamente como una señal, las use como símbolo para que ellos puedan entender que les hablaba precisamente a ellos. Primero sana a un leproso. Dentro de los judíos, en la cultura judía, un leproso era alguien muy, muy despreciable porque su enfermedad era sucia, era mal vista, era una enfermedad contagiosa, era muy, de aspecto era muy, muy horrenda, muy fea. Por lo tanto, eran muy mal mirados los leprosos. De hecho, ellos vivían alejados de la ciudad.
tenían que estar alejados y cuando querían acercarse a alguien, ellos tenían que gritar para que toda la gente supiera que ellos eran leprosos. Y Jesucristo precisamente el primer milagro lo hace a un leproso, que es decir, el más despreciado por la cultura judía. Después el segundo milagro lo hace al hijo de un centurión, que es un soldado romano en el fondo, y dentro de la cultura de los judíos, un soldado romano era una persona muy odiada. Si ya los gentiles eran mirados con reticencia y eran mirados con desprecio por los judíos, un romano era mayormente despreciado y un soldado romano con mucha mayor razón. Entonces Cristo ya sanó a un leproso, ahora sana a un hijo de un centurión romano, a alguien despreciable. Y como contexto histórico también, fíjense que Roma no llevaba soldados de Roma, no habían soldados suficientes para abarcar todo el imperio. Lo que hacían los romanos era tomar soldados de la misma gente, tomaban gentes jóvenes de los mismos lugares a los que iban conquistando y los movían hacia los lugares cercanos. Entonces lo más probable es que este centurión, este soldado romano, fuera algún ciudadano de un pueblo cercano, de alguna localidad cercana. Me imagino puede haber sido fenicio, puede haber sido un sirio, puede haber sido un egipcio, puede haber sido quizás alguien del alrededor, pero que ya tenía alguna reticencia con los judíos, a quienes los judíos ya los miraban con desprecio, ya había un grado de enemistad entre ellos, más encima un soldado que era de ese sector, imagínense un soldado sirio, era mayormente despreciable para los judíos. Por lo tanto, el segundo milagro Cristo lo hace a un soldado romano. Y el tercer milagro se lo hace a una mujer, a la suegra de Pedro. Para los judíos, la cultura judía, la mujer era una ciudadana de menos derechos, menos estatus social. De hecho, había les puede parecer chistoso, pero había una frase en una oración de los rabinos que decía: Señor, te doy gracias porque no soy mujer. Así, a ese extremo eran de machistas. Y los tres milagros, por lo tanto, atacaban precisamente a los prejuicios mayores que tenían los judíos, los leprosos, los romanos y las mujeres. Por lo tanto, cuando nosotros leemos Mateo y vemos todas estas cosas, nosotros podemos entender que este era un libro que en su contexto estaba pensado para los judíos. Por lo tanto, un judío iba a tomar este libro y lo iba a entender inmediatamente, porque sabía que le estaban hablando a él, sabían que eran temas de su cultura. Fíjense ustedes que Mateo nunca explica ninguna fiesta. Mateo nunca da ninguna explicación de ciertas culturas, de ciertas costumbres que tenían ellos. Fíjense, por ejemplo, en Marcos capítulo 7, versículo 3. Marcos 7:3 dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Fíjense qué interesante esa explicación, ese pequeño paréntesis que hace Marco para explicar una tradición judía, porque Marco no le está hablando a los judíos. Por lo tanto, cuando le habla a los no judíos, tiene que explicar las costumbres que tenían los judíos. Entonces, esto nos da a entender que Mateo, como no hacía ninguna explicación de ese tipo, lo que está pensando en su cabeza es que alguien de la cultura, identificado con la cultura judía, un judío, iba a leer su libro y le iba a entender inmediatamente. Contexto, porque estaba pensado para ello. Un siguiente punto es el contexto estructural. Por ejemplo, si nosotros vamos a predicar acerca de Efesios capítulo 2, versículo 10, donde habla de que antes hace un contraste entre que antes nosotros éramos enemigos, ahora somos amigos, antes éramos despreciados, ahora hemos sido recibidos. Hay que entender los versículos anteriores, que Cristo no murió por nosotros, Él nos resucitó estando muerto, y en los versículos que vienen a continuación. Todo eso es importante y nos da un marco general de por qué se escribió ese punto. Un siguiente análisis importante que tenemos que hacer está relacionado con leer el pasaje varias veces. En lo posible, hoy día es mucho más accesible leer varias traducciones, leer distintas versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque así uno, en la medida que va leyendo, seguramente en la primera lectura, ustedes se van a hacer alguna idea general de qué se trata el libro, o de qué se trata el texto que hemos escogido para nuestra lectura. En una segunda lectura seguramente empezaremos a identificar personajes principales, personajes secundarios, escenarios, dónde ocurrió. En una tercera lectura, o en la medida que vamos leyendo, vamos a empezar a identificar algunos patrones comunes. Por ejemplo, si nosotros quisiera hacer una mirada muy rápida, si nosotros miramos el libro de Ezequiel, Dios le está diciendo a Ezequiel que le diga al pueblo que él se iba a presentar de una manera extraordinaria con su pueblo y que ellos iban a conocer a Dios de una manera diferente a como lo habían conocido antes. El clímax del libro
está en el capítulo 47 cuando habla acerca de las aguas salutíferas. Todo apunta a ese capítulo, cuando ya, y desde el 36 o el 37 en adelante empieza a enseñar que Él va a colocar un corazón de carne en reemplazo de un corazón de piedra, y en lugar de tener las leyes escritas fuera, ahora las van a tener escritas dentro. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que el pueblo conozca a Dios. Fíjense qué interesante es, si me acompañan, o si ustedes tienen ahí sus Biblias, en Ezequiel aparece muchas veces la frase, sabrán que yo soy Jehová. Fíjense que si nosotros empezamos a leer desde el capítulo 6, en el versículo 7 dice, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 10 dice, y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 14, y conocerán que yo soy Jehová. Capítulo 7, versículo 4 al final dice, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 9, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 27, y sabrán que yo soy Jehová. Después nos saltamos al capítulo 11, en el versículo 10, sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 11, versículo 12, y sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 13, versículo 15, y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 16, y sabrán que yo soy Jehová. Versículo 20, sabréis que yo soy Jehová. Capítulo 13, versículo 21, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 23, sabréis que yo soy Jehová. Si nos saltamos, está lleno de esa frase. Si nos saltamos al 36, 38, al final dice, y sabrán que yo soy Jehová. 37, versículo 13, después de la famosa profecía o de la visión de los huesos secos. Versículo 13, sabréis que yo soy Jehová. Versículo 14, y pondré mi espíritu sobre vosotros y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 28, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Entonces está lleno de esta frase. Dios quería que el pueblo, ¿qué nos dice tantas veces que Dios quería que el pueblo lo conociera de manera más profunda? Eso es lo que nos da una lectura de entender y sacar un poquito la idea y las frases que más se repiten. Si nosotros leemos en Filipenses, que es una carta que todos la tenemos medio identificada con el gozo, la palabra gozo aparece 12 veces en ese libro. Son 4 capítulos y aparece 12 veces. En el capítulo 1, en el versículo 3, dice, rogando con gozo por todos vosotros. Capítulo 1, versículo 18, me gozo y me gozaré aún más. Capítulo 2, versículo 2, me gozo con ustedes. Capítulo 2, versículo 17, gozo y regocijo. Capítulo 2, versículo 18, gozaos y regocijaos. Capítulo 3, versículo 1, gozaos. Capítulo 2, versículo 29, gozo. Capítulo 4, versículo 1, gozo. Capítulo 4, versículo 4, regocijaos. Está lleno de la misma frase, Por lo tanto, eso ya nos da una idea de qué es lo que el escritor quería decir. Entonces tenemos que leer, ojalá leer en otras versiones, como le decía, otras traducciones, para que nosotros entendamos cuál era el contexto, qué es lo que Dios quería decir a través del escritor de ese pasaje. Ojalá preparar un bosquejo analítico, dividirlo. Analítico significa analizar, escarbar, dividir los párrafos, dividir los versículos para ver qué significa cada cosa. En lo posible un análisis gramatical y entender qué es lo que se quería decir con cada frase. Finalmente llegamos a la conclusión de este capítulo. Tenemos que tener en consideración un texto para nuestro estudio, para nuestra predicación. El texto, finalmente, para redondear, nos da la autoridad de que nosotros estamos hablando en nombre de Dios. El texto es lo principal, el texto bíblico, la Biblia, es la que llega a lo profundo del corazón y actúa como un bisturí en el alma del ser humano. La palabra de Dios es el único medio que nos da la fortaleza para cambiar, para mejorar nuestras actitudes. La palabra del Señor es la que cambia, es la que transforma al pecador. Jesucristo les decía a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo os he hablado. Tenemos que considerar que Pablo escribe muchas veces, y por ejemplo en Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, por lo tanto nosotros tenemos que estudiar la palabra de Cristo. Le escribe a los Corintios y le dice, la palabra es útil para derribar fortalezas que están acá, para sacar paradigmas, para sacar ideas, prejuicios. La palabra es la que nos limpia. Y finalmente hacemos nuestras las palabras del salmista David en el Salmo 119, versículo 130, que dice, la exposición de tus palabras anuncia, hace que el simple parezca sabio. Eso es lo que Dios hace con nosotros cuando exponemos su palabra. Estudiemos el texto, usemos el texto como base para predicar, escudriñemos la Escritura para que podamos servir al Señor y seamos de bendición para nuestros hermanos cada vez que nos toque predicar. El Señor les bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Conchalí. Le invitamos a seguirnos cada jueves en nuestro culto en línea a través de Facebook y cada domingo a través de nuestro canal YouTube. Para más información,
visite nuestro sitio evangelica.cl. Que nuestro amado Dios les bendiga.